dijo José José cuando le cantaba Las relaciones prohibidas. Mentiras son todas mentiras. Maelo Ruiz también hizo la reflexión. Ya no es necesario que tú me digas mentiras. Ha sido culpa tuya que este amor fracase. Y la ley la mencionó en uno de sus más grandes éxitos. No quiero más mentir de amor. Sí, la mentira, el engaño, la traición, implícitas todas en el ser humano desde su misma existencia. Para el psicólogo clínico Gino Escobar, la traición es quebrantar un pacto de lealtad que se tiene con alguien. Muchas veces las personas traicionan ese pacto no de manera consciente, sino más bien como para salvar una parte de sí mismo. Y es que las mentiras, dicen por ahí, que se podrían dividir entre piadosas y destructivas, entre autoengaño y mentiras compulsivas. ¿Cree usted que puede haber alguna buena? Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. El reloj marca las 12 de la tarde con 2 minutos en este momento, una hora menos en la región insular. Bienvenidas y bienvenidos a la televisión pública, a este su programa Al Mediodía, en el que siempre tenemos un tema de interés para la familia ecuatoriana. Arturo. Hola, Vane, ¿qué tal, amigos televidentes? Muchísimas gracias, como siempre les decimos, por ponerle atención a este programa, por darse la cita todos los días aquí a las 12 en punto por Ecuador TV. Este programa que siempre está dedicado a la familia ecuatoriana, dedicado a usted que está del otro lado de la pantalla. Vane, hoy un tema importante, curioso, interesante. La mentira y el engaño, yo creo que son tan implícitos como el ser humano, desde su misma existencia. Así es, estaba revisando alguna información y dice que esto es parte de la evolución entre la presa y el depredador, que se hacen este tipo de juegos como para ocultarse, para sobrevivir. Pero bueno, la mentira creo que va un poquito más allá en la edad actual, así que nosotros esperamos su participación activa, porque además de la mentira estaremos hablando de la traición. Por supuesto que sí, ese también será uno de los temas que tendremos en este programa y que tenemos preparado para usted el día de hoy. ¿Te parece si vamos a la nota rápidamente, Vanessa? Vamos a la nota y vamos a ponerle en contexto lo que vamos a abordar en este día. La mentira y la traición. ¿Es mentiroso ese hombre? ¿Será? O las mujeres también. También lo pueden ser. verlo. Veamos. Se dice que la traición duele, aún más si viene de las personas que menos te lo esperas. Muchos utilizan la figura del apóstol Judas Iscariote como sinónimo de traición. La Biblia cuenta que este discípulo de Jesucristo traicionó a su maestro y reveló a sus perseguidores dónde podían capturarlo sin que sus seguidores intervinieran. Judas. ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Para el psicólogo clínico Gino Escobar, la traición es quebrantar un pacto de lealtad que se tiene con alguien. Muchas veces las personas traicionan ese pacto no de manera consciente, sino más bien como para salvar una parte de sí mismo. ¿No? En el caso de los negocios, la gente no le dice al otro, mira, ya no quiero ser tu socio, y empieza a buscar otra forma de negocio. Y luego cuando el socio se da cuenta que ha sido traicionado, ya no hay vuelta atrás. Entonces es como una forma de defender una parte y a veces se alega como que ya asumía que no había un compromiso, cuando lo adecuado sería afrontarlo y poder conversarlo con la persona con la que se comprometió. La traición también se da en las relaciones de pareja, debido a que la mayoría de los compromisos son obligados, según nos explica el especialista. Regularmente el 90% de las relaciones de pareja comprometidas por la sociedad no son reales. Por eso muchas veces se habla de infidelidad. La mayoría de la gente es leal a sí mismo e infiel al compromiso. Por eso traicionan. Porque no se traicionan así, están traicionando al compromiso firmado. Entonces, en vez de juzgar la traición como traición, tendríamos que ver es que nunca se validó ese compromiso. De ahí que hay mucha gente que ha estudiado el tema y el matrimonio ya se lo establece como una obligación que daña las relaciones de pareja. Porque en el momento que generas la obligación, sí se genera un nivel de estrés adicional y no es el compromiso voluntario.
Cuando el compromiso es voluntario es menos posible la traición. Gino aconseja que para poder superar una traición es importante perdonarse a sí mismo y establecer acuerdos con la pareja. Después del perdón personal, que es el que funciona, perdonarte a ti mismo, te perdonas por haber actuado de esa forma, por haberte permitido elegir esa persona y por haberte permitido vivir aquello. Luego estás dispuesto o dispuesta a reanudar una relación con esa persona, ¿sí? Bajo ciertos parámetros. Como un negocio, revisarlo para que si está enfermo mejorarlo y si ya está muerto enterrarlo y seguir la vida. Vale recalcar que si una persona traiciona de manera constante, difícilmente cambiará. El traidor, como traidor, si lo hizo una vez, hay que establecer que tiene probabilidades de hacerlo muchas veces. Mientras no descubra el para qué le sirve dejar de hacerlo, lo seguirá haciendo. Y mientras no descubra la persona que elige al traidor, ¿sí? Varias veces se queja pero lo elige, se queja pero lo elige. Si una vez te lo hicieron, sigue amando a esa persona, pero sabes que esa persona tiene un antecedente. Entonces estamos hablando de la traición y de las mentiras. Muchísimas gracias por preferir a la televisión pública y damos de inmediato la bienvenida a nuestros invitados. Muchísimas gracias. La presencia de Mauricio Batallas, él es terapeuta familiar sistémico, amigo de la casa. Gracias por estar aquí en esta oportunidad. Y también damos la bienvenida a Ana Lucía Carrión, ella es psicóloga clínica. También hemos estado dialogando con ella sobre varios temas de interés, pero el del día de hoy, está particularmente interesante, Arturo. Por supuesto que sí, por eso les invitamos a que nos llamen. Las líneas están ya abiertas, 3970-822 o 3970-813. Estamos alrededor del mundo ya por Facebook Live, o si prefieren comunicarse con nosotros también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales con el hashtag o numeral mediodía a través de Twitter y por supuesto, como siempre lo hacen, a través de Facebook también sus preguntas son bienvenidas. Vamos a empezar con el tema de la traición. Tema que podría ser muy polémico para muchas personas, pero que encierra una multiplicidad de cosas, desde el principio de por qué podemos traicionar hasta si todos podríamos ser traicioneros o traicionados alguna vez. ¿Está en el espíritu del ser humano ser traicionero o traicionar? ¿Será, doctor? Mira, Arturo, lo que sucede es que los seres humanos socialmente queremos respetarnos a nosotros mismos, como decía la nota, y ese respeto a nosotros mismos hace que se nos provoque o provoquemos un sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un ladito del real significado, del real pensamiento que debería tener tal o cual situación. Entonces, si nosotros, si los seres humanos normalmente estamos buscando cuidarnos, salvaguardarnos, entonces el sesgo cognitivo se da. Es una cuestión netamente social. No se da en los animales, como se decía antes. ¿No es un tema de evolución también? No, en realidad sí, de defensa del ser humano. Pero obviamente tiene que ver con la evolución, pero no como para decir, bueno, los animales también han evolucionado y también lo hacen. No, porque es una cuestión cognitiva del pensamiento, de lo que yo creo y de cómo me salvo. De la reflexión, exactamente. Diríamos en términos clínicos, diríamos una cuestión del prosencéfalo. Es decir, de esta zona del cerebro que es la parte que nos da cuidado, que nos permite proyectar, que nos permite reconocernos, que nos permite tener todo el proceso evolutivo del ser humano social como lo conocemos. Ana Lucía, bienvenida también. Para que se denomine traición, entonces, previamente debe haber un consenso entre por lo menos dos partes, ¿no? Un acuerdo tácito en el que sabemos que tenemos ciertos límites. Cuando se rompen esos límites por A, B, C circunstancia, ahí se considera una traición. Sí, exactamente, Vane. La traición va generada no solo al ámbito de pareja, que mucha gente a veces lo cataloga de esa manera, ¿no? Va concatenado en la traición familiar, en la traición con los hijos, en la traición laboral, en la traición con los amigos, que es un detonante bastante fuerte que asiste a la terapia muchísima gente con esto en la parte de amistad. Me traicionó mi mejor amigo, mi mejor amiga, con alguien más quizás. Ahí viene el conflicto interno, el malestar que siente una persona al ser traicionada por alguien que quería, que amaba, que estimaba. Entonces sí hay que trabajarlo con las etapas de igual manera como dice el doctor, porque si no genera un malestar, la persona se aísla, se enajena, empieza a sentir algún tipo de conflicto interno que a la larga sí suele ser perjudicial. Ahora, por favor, doctor. Solamente una cuestión interesante que se mencionó. Nos sentimos traicionados. Nos sentimos traicionados. Es una cuestión que yo percibo. ¿Y desde dónde percibimos? Pues diríamos que desde nuestras propias heridas
desde nuestras propias heridas, que son subjetivas siempre, porque son mis heridas, a mí me sucedió. Por tanto, esto puede ser que yo lo siento con mayor dolor, porque hay otras personas que sencillamente viven y hizo esto o aquello y no pasa nada. No, Se no pasó les parece ya. trascendente a otras personas. Pero sí. a mí, a este ser humano que soy yo, con esta historia, me duele. Por tanto, yo me siento traicionado. Y a veces con cuestiones que no necesariamente son una ruptura del contrato previo, sino con cuestiones que yo siento como una ruptura, porque yo hice en mi mente un acuerdo conmigo y creí que el otro lo entendió. Y estoy esperando que el otro actúe de la forma en la que Exactamente. A esto llamamos yo lo tengo expectativas. planificado. Exactamente. Y aquí yo me siento traicionado y la otra persona dice, pero en realidad no tenía la intención, ni siquiera lo había pensado, pero yo lo sentí así. Ahora, de algo en la nota decían algo interesante también, y es que el nivel de estrés se genera o sube el rato que uno llega a ese pacto. Que alguien puede tener una relación con alguien, pero sin llegar necesariamente a ser implícito el pacto. Entonces no hay esa traición, no hay ese nivel de estrés, como decían en la nota. Una vez que se hace el pacto, en algunos casos hasta legal, bueno, ahí empieza este nivel de estrés a subir también y que se sube la posibilidad también de que haya la traición. Eso también pasa. Sí, claro. Cuando el nivel de estrés se acelera, se eleva, la persona tiende a generar este tipo, incluso a tergiversar, ¿no? Como decía el doctor antes, quizás para mí pueda que no sea nada, que para yo esté actuando de una manera correcta, sin embargo, para la otra persona puede ser lo peor, puede ser una infidelidad, puede ser algo totalmente distinto, donde el estrés lógicamente se va a acelerar, va a subir la palpitación, la taquicardia, la sudoración, el comportamiento. Entonces ahí podemos nosotros distinguir cómo una persona va cambiando su tipología y su comportamiento a medida que va conociendo lo que está sucediendo con la otra persona. Mauricio, a propósito de estos pactos, y Arturo lo decía también muy puntualmente, el tema de los pactos legales, en este caso, pongamos como nombre general un matrimonio. ¿Será que el tema de valores como la lealtad, del compromiso, se encuentran en este momento, en la actual coyuntura que vivimos con el auge de las redes sociales, se encuentran un poco en discusión, sobre la tela de juicio? Yo quisiera hacer referencia a Bauman. Bauman escribe, es uno de los filósofos contemporáneos, murió hace poquito. Este hombre escribe mucho sobre la sociedad líquida. Y es que en este tiempo, lo líquido es lo funcional. Nada tiene que funcionar tanto tiempo y el compromiso no lo quiero hacer. Lo que pasa, lo que fluye. Lo que fluye, lo que se da, y como él lo menciona, como agua que se nos va por los dedos, así nada más. Pero ¿eso es funcional para el ser humano? Que la sociedad esté haciéndolo es una cosa, pero ¿será funcional para el ser humano y para su nivel de comportamiento y para su nivel de funcionalidad dentro de la sociedad misma? Eso está todavía en discusión. Las redes sociales están cumpliendo un papel muy fuerte en ese sentido, porque todo es sé feliz, tres cuestiones. Sé feliz, vive en paz y haz lo que te gusta. 3 mentiras, directamente. 3 mentiras. Sé feliz, haz lo que te gusta y vive en paz. Bueno, lo primero es que la paz, ¿cómo se representa? La paz es una línea como un tit. Esa es la paz. En realidad la vida está llena de problemas. La vida está llena con sube y baja y cómo lo resuelvo y cómo los afronto. Esa es la verdadera felicidad, la verdadera vida como tal. Esta generación, esta famosa generación de los millennials, quizás comprenden y entienden este tema de otro modo, que nosotros también se nos hace difícil de verle. Exactamente. Por esos principios, justo. Esta sociedad está creyendo en procesos que no son reales para el ser humano, que son reales porque puede traernos me más gusta. problemas. Es que, claro, y es que dentro del me gusta puede caber cualquier cosa. Cualquier cosa. Si, por ejemplo, yo te pido que cambies la taza de un lado para el otro y te doy una razón lógica, de pronto me dices, me gusta. ¿Y ahí qué puedo decir? Se acaban todos los conceptos, se acaban todos los argumentos. Y esto hace que se debilite el ser humano y aquí empieza a aceptar la traición, me gusta, la mentira, me gusta, problemas de género inclusive, me gusta. Y ahí se cierra todo. Pero el ser humano no es me gusta, tiene argumentación. Por esa razón somos seres humanos, somos diferentes, somos superiores en ese sentido. Y somos seres sociales, porque hablando de todo esto podríamos pensar que estamos en una sociedad individualista, una sociedad egocéntrica, una sociedad superficial. Así que de eso y más estaremos dialogando más adelante, pero primero damos el contacto ciudadano a Marcia, que nos está contactando desde la ciudad de Quito. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, dama.
Es un gusto y un placer sorprendernos con este bonito programa, muy interesante. Miren, ¿qué pasa cuando un par de esposos ponen las cartas sobre la mesa? La mujer, con la idea de satisfacer sus deseos como esposa, como madre, es decir, con la idea de hacer un papel recto y correcto, con entusiasmo, con fe, ante un hogar. Y el otro lo que hace es buscar una víctima para usufructo personal en todo sentido. Sin embargo, se ha hecho tiempo a fin de que tarde o temprano pensaría, recuperaría su buen síntoma de persona del varón, y sin conseguirlo hasta los 70 años de edad que tengo y 40 años de matrimonio. No lo he conseguido. Lo único que he conseguido es humillaciones, robo y todo lo demás. Hágame el favor de decir cómo supero esta situación, que para mí no fue más que una traición bien premeditada. Marcia, muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Su testimonio es muy importante para nosotros y también para todas las personas que nos están viendo. Anita, ¿qué hace una persona que se siente traicionada, pero no una sola vez, sino en numerosas ocasiones? ¿Puede empezar ella a tomar otro tipo de acciones? Sí, no hay un límite para decir ya no puedo más, no puedo desengancharme de alguien. Hay un límite para todo y el cuerpo es el que te lo avisa, te dice ya es hora de que tú pares, ya has aguantado demasiado. Incluso no hacemos caso a familiares, amigos, a terapeutas. Es parte de uno mismo, es necesario realizar una terapia para que en este caso nuestra amiga pueda liberarse de todo el malestar que está reprimido y de esta manera vuelva a empezar, independientemente de la circunstancia que haya sucedido, si es posible. Nunca es tarde. Nunca es tarde, siempre es necesario iniciar y quitarse quizás de esa dependencia, ¿no?, de que puede estar viviendo actualmente. Ese podría ser uno de los factores, la dependencia. ¿Qué otros pueden hacer que una persona tenga predisposición a aceptar y a tolerar la traición? Mucha gente a veces se aferra a los hijos, entonces dice, por ellos no me voy a separar, por ellos voy a seguir aguantando las traiciones, las mentiras, infidelidades, pero de cierta manera hay que hacer una evaluación y poner todo en una balanza. ¿Les estoy haciendo felices a mis hijos por este actuar? ¿Les estoy haciendo feliz? ¿Me estoy haciendo feliz a mí misma con esto que estoy viviendo? Después de hacer un insight, después de hacer una autoevaluación, las personas pueden descubrir en la terapia qué es lo que sucede y cómo pueden actuar con la canalización que el terapeuta, en este caso, les ayudamos a llevar. Muy bien, muchas gracias y le damos la bienvenida en este momento también a Nelly desde Cuenca. Hola Nelly, bienvenida, gracias por llamarnos. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo quería aprovechar el momento y la oportunidad del tema para consultarles algo. Tengo una pareja en la actualidad que vivió una unión libre, se separó porque realmente él había traicionado a la pareja. Entonces ahora se dio una oportunidad de formar una relación con los dos y me doy cuenta de que esto le ha afectado tanto haber traicionado que realmente no sé cómo ayudarle, cómo encaminarle un poco eso. Claro que yo no puedo hacer la parte terapéutica, obvio, pero no sé cómo ayudarle a él a que trate un poco de vencer esos miedos, porque tiene miedo a intentar llegar más allá de la relación, a tomar alguna decisión definitiva, o traslada, veo que traslada mucho como que la culpa que tiene él, como que lo veo que le refleja al cuidado con los hijos, porque los ve cada 15 días, y realmente yo ya no sé qué hacer como pareja para poderle orientar, para poderle ayudar, porque y ya realmente llega un punto en que uno dice, ya me cansé, y no se puede decir que peleo con alguien, sino realmente es un miedo que él tiene todavía por el producto de que él había pasado, había traicionado. Entonces no sé, le diría al doctor que decía que uno tiene que tratar de superar eso y que a veces uno es el que se pone esos obstáculos por los miedos, por las cuestiones que ha vivido y todo. Entonces esa era mi inquietud para el doctor. ¿Cómo puedo ayudarlo a él a encaminar que pierda ese miedo, o qué puedo hacer o qué le puedo recomendar para poder salir adelante con eso, aunque así no sea realmente conmigo, pero por lo menos que esté bien? Le entendemos, Nelly, le agradecemos por su contacto y por su testimonio también.
Es interesante lo que nos dice, además pensando en la otra persona, no en ella. Exactamente. Una cuestión importante, aunque suena muy fantástico, muy lindo, muy cariñoso pensar en cómo puedo yo ayudarle, todavía hay que reconocer que para poder ayudar necesitamos estar bien. Y en esa medida, no es que nosotros nos reconocemos y en este instante sucedió esto y a él le está doliendo la vida por este último proceso que vivió, llámese en el tiempo que haya sido o los años que hayan sido, sino que además de esto tiene que ver con factores de la personalidad. Y ahí es muy complicado decir yo voy a ayudarle, más bien puede ser que hasta termine dañada la amable televidente, Nelly. Entonces lo más importante es que ella vaya a un proceso terapéutico que le permita a ella desarrollarse y eso le va a dar luces para que pueda, en función de ser un eje para él pueda también empezar a desarrollarse con ella. Entonces, la mejor forma de ayudarle es ayudándose ella primero, yendo ella a un proceso terapéutico que le permita ser más sólida en su vida. Y esto lo va a reconocer su pareja. Y en ese sentido va a sentirse, bueno, aquí tengo un espacio para desarrollarme. Si la pareja no quiere, parece que también eso podría pasar, ¿no? Exacto. Simplemente no quiero ir y no quiero y yo creo que estoy bien, pero en realidad no estás bien. Y en sistémica consideramos eso exactamente, que un movimiento del sistema afecta a todos los demás elementos del sistema. Por esa razón es que posiblemente él diga yo no quiero ir, porque tiene algunos miedos que, claro, la traición, el engaño generan en la vida, pero a ella, que ella está más consciente, que ella tiene este nivel de conciencia, si ella va a proceso terapéutico, le va a permitir que él también se desarrolle. Ahora hay que tomar en cuenta que también la terapia no hace milagros. Cuando algo se rompe, se rompió nada más. Puede ser así también, Anita. Claro, exactamente. Mucha gente va con el propósito de decir la terapia me va a ayudar a solucionar cualquier conflicto, pero lastimosamente no es así. De cierta manera, al inicio, ya sea en terapia individual, familiar, de pareja o infantil, se le dice o se le anticipa al paciente que la terapia va a ayudar a solucionar el conflicto individual y también de las partes. Sin embargo, no va a ser algún tipo de milagro porque lastimosamente no es de esa manera. Pero se descubre en la terapia los conflictos emocionales que tenemos como seres humanos y cómo podemos llevarlos y cómo podemos superarlos, mejorar el autoestima, cambiar el comportamiento, ayudarles a las demás partes a que puedan mejorar y generar algo bonito, ¿no? Entonces, como tú decías, Vane, quizás no se podrá solucionar el conflicto, pero sí es necesario que cuando uno interviene, como decía el doctor, que siempre sea multidisciplinario, que una de las partes pueda asistir para generar ese bienestar emocional a la otra persona. Y Nelly lo advierte muy bien, ella dice, yo quiero que esté bien, conmigo o sin mí. Así que felicitaciones por eso también a Nelly. Vamos a darle paso a Francisco Serrano. Muy buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, le felicito por el programa. Una pregunta, a nivel de la aceptación de las situaciones adversas que no queremos y que nos inducen a través de la mercadotecnia, concretamente del neuromarketing. Se da un agresivo campaña para consumir ciertos productos que terminan siendo nocivos para nosotros. ¿Qué nos aconsejan para tener un escudo de protección en el diálogo con nuestros hijos, nosotros mismos, para evitar caer en esas técnicas, entre comillas, trampas, que solo nos hacen consumir? Por ejemplo, tenemos productos elaborados con soya transgénica que terminan afectando emocionalmente a la persona, una persona emocional de consumo. ¿Nos pueden hablar un poco de eso, por favor? Gracias, Francisco. Bueno, es que, como decimos, la traición no simplemente es en el ámbito amoroso. También podemos sentirnos traicionados por alguien, por una institución, por una marca. Creo que también es importante hablar de eso, ¿no? Y hay ciertas carreras que se prestan más, con las disculpas por los marqueteros, pero hay ciertas carreras que se prestan más, donde llamamos vender humo. Hay carreras, no voy a mencionarlas, pero ya que se tocó esto del marketing como tal, las ventas como tal, en muchas ocasiones se utilizan ciertas argucias para decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello o esto te va a salvar. Y claro, lo que estamos es tratando de lograr un bien propio. Ahora, es importante denotar aquí que Paul Ekman dice que hay dos clases de mentiras. La una que es el ocultamiento y el otro que es la falsedad.
Y en el ocultamiento dice, las personas no dicen aquello que no quieren decir y ya. Pero una también verdad a medias. Una verdad a medias o la verdad que me conviene, nada más. Pero en la falsedad se da un siguiente paso. Y en este siguiente paso yo digo algo que daña la realidad, que no es coherente con la realidad y tiene una intencionalidad de daño. Ahora, aquí es donde llegamos a acuerdos. Por ejemplo, nosotros vamos al cine y vamos al cine y nos vamos acordando previamente que nos van a mentir. Y vemos la película pensando que nos va a mentir. Y es ficción, pero nos están mintiendo, no existe. Pero nosotros hemos acordado que me vas a mentir y por tanto yo voy y hasta disfruto de esto. Pero hay el otro lado, donde yo no quiero que me mientas, yo estoy confiando y la confianza es la que se rompe. Y aquí es muy importante denotar también el poder y la confianza. Las relaciones de poder tienen que funcionar en base a confianza, pero en cada relación de poder puede haber muchas mentiras, sean de ocultamiento o de falsedad. ¿Por qué? Porque yo necesito mantener ese estado de poder. Y Mauricio, usted nos da la pauta para irnos a la pausa, porque al regresar estaremos hablando de eso justamente, de las mentiras, y estaremos abordando algunas aristas que seguro serán de su interés. Quédese con nosotros. ¿Quiénes serán más mentirosos, los hombres o las mujeres? Veamos. Vamos a ver. Podría ser quienes mienten mejor. Esa es otra. Dejamos planteado esa incógnita, así. ¿Les parece? Para cuando vengamos de la pausa, no se vayan, esperamos también sus llamadas. Ahora, en un momento. Y la traición, ¿usted ha mentido alguna vez? ¿Se ha sentido traicionado alguna vez? ¿Usted ha mentido alguna vez o ha traicionado también alguna vez? ¿Se ha preguntado eso? Bueno, nosotros decidimos preguntarle eso a la gente y ver qué es lo que nos contestó. Lo dijo José José cuando le cantaba Las relaciones prohibidas. Mentiras son todas mentiras. Maelo Ruiz también hizo la reflexión. Ya no es necesario que tú me digas mentiras. Ha sido culpa tuya que este amor fracase. Y la ley la mencionó en uno de sus más grandes éxitos. No quiero más mentir de amor. Sí, la mentira, el engaño, la traición. Implícitas todas en el ser humano desde su misma existencia. ¿Usted ha mentido a veces? Claro. Como todos. Como todos, creo que nadie una vez ha mentido, ¿no es cierto? ¿Tú has mentido alguna vez? Varias veces también. ¿Tú has mentido alguna vez? Sí, sí he mentido. Un par de veces. Sí, algunas veces. ¿A quién le has mentido? A todo el mundo. Y sí, nadie lo niega. Aquí todos se confiesan. ¿Te ha mentido alguna vez? Sí. Por ejemplo. A todo el mundo. Todo el mundo también, dice. Por eso estamos unidos. ¿Qué has dicho por falta del trabajo? Que he estado enfermo, pero después de salir en la televisión viendo el fútbol. ¡Y mentira! Claro. ¿Cuál ha sido la mentira piadosa que usted más ha hecho? Que he dicho. Que usted ha dicho. Que he dicho. Eres una buena persona. Eres la más linda del planeta, por ejemplo. Eres hermosa. Y eso a veces no es verdad. No tanto. ¿Y a usted le han dicho que es hermoso o no? Guapísimo. ¿Y eso qué será? Mentira, pues, obvio. Y es que las mentiras, dicen por ahí, que se podrían dividir entre piadosas y destructivas, entre autoengaño y mentiras compulsivas. ¿Cree usted que puede haber alguna buena? Mentiras buenas, puede que no. Mentiras piadosas o blancas. ¿Crees que pueden haber por ahí esas piadosas para no hacer mal a alguien? No, definitivamente no se justifica. Siempre la verdad. Bueno, al final, mentira es mentira. Y una verdad dicha a medias es una doble mentira. A pesar de aquello, todos las utilizamos alguna vez. Le recomendamos, eso sí, que no lo haga muy seguido. Le podrían decir esto por la calle. ¿Qué mensaje le manda a su jefe? Nada, que estoy trabajando, estoy yéndome al banco nomás. Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. La incógnita planteada entonces, ¿los hombres somos más mentirosos que la mujer o nos pillan más fácilmente, doctor?
Yo creo que nos pillan más fácilmente. Mentimos, no es un tema de género. No es un tema de género. De hecho, las mujeres, sin embargo, tienen una visión más amplia de toda la situación y no por mentir, lo que decíamos antes. Hay mentiras que las consideramos o que nos autoengañamos y en el autoengaño la mentira ya no termina siendo una mentira para quien engaña, es una verdad para quien engaña. La mentira es para el otro. Entonces, en la diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres tienen una visión más amplia de la situación, pueden visualizar más cuestiones que los hombres. A veces tenemos una visión más bien cónica y eso nos hace que seamos un poco lentos para mentir. Eso no significa que no hayan hombres muy buenos mintiendo, pero las mujeres tienen esta visión, o por lo menos se la creen más. Y si es que hay un hombre que se lo cree más, es un autoengañado y este es un tipo de mentira que hay que tomarlo con pinzas, porque este sujeto no está mintiendo, está diciendo su propia verdad, se la cree. Y a partir de eso ya no es una mentira para la otra, para la otra persona es una mentira, pero para esta persona es una verdad. Ahora, ¿por qué nos cuesta decir la verdad? ¿Por qué nos cuesta ser transparentes? Por ejemplo, en el caso que decía el amigo televidente, ¿por qué no decirle a la esposa, oye, mi amor, quiero irme a ver el fútbol? ¿Por qué tiene que decirle que se quiere ir al banco, que tiene que hacer un trámite? ¿Por qué no somos transparentes y decimos, quiero ir a ver el fútbol con mis amigos? ¿Por qué no podemos hacer eso? En algunos casos se puede diferenciar, ¿no? Incluso de los artículos que estaba leyendo se dice que muchas mujeres tratan de mentir para cubrir a un tercero. En el caso de, por ejemplo, a los hijos, al esposo, no, sí llegó a la hora que tú dijiste, a las 12 en punto estuvo aquí, pero el chico llegó 3 o 4 de la mañana mientras su pareja estaba durmiendo, quizás porque tiene el temor de que el papá se levante y le pueda dar un golpe, o que sea agresivo, o que sea hiriente. Entonces ahí hay esta cuestión de decir, yo miento porque no quiero que sufra alguien más. Siempre tenemos esta dualidad de hacerlo, todos alguna vez decimos, incluso cuando llegan pacientes con alguna enfermedad terminal, por ejemplo, dice, no le quiero decir porque quizás esta persona va a sufrir muchísimo más, quizás el médico también tiene esta mentira de no decirle a su paciente, mire, en sus exámenes salió y tiene un corto periodo de vida, entonces le dice sí o capaz vive con esta esperanza de que se puede solucionar un conflicto. Entonces, para este tipo de mentiras, que entre comillas son las mentiras blancas, no está bien hacerlo, pero en algunos de los casos disminuye la ansiedad de las personas que recibe esto. Pero según lo que estás diciendo, Anita, nosotros hacemos una valoración de lo que el otro podría sentir. O sea, nos estamos poniendo en los zapatos del otro. Exactamente. Pero no necesariamente el otro va a justificar de la misma manera la intencionalidad o la justificación que nosotros estamos poniendo a la mentira, porque la mentira es mentira. Exactamente, la mentira es mentira y solamente por corroborar lo que estaba diciendo la doctora, en realidad nosotros mentimos por aceptación social. Y sí, las mujeres mienten para cuidar a un tercero. Los hombres mentimos, decía también los artículos, para cuidarnos nosotros mismos, para vernos bien y para ser aceptados. Y yo tengo una, para evitar conflictos. Para evitar conflictos. Los hombres mucho mienten para evitar conflictos. Es decir, no le voy a decir que me voy al fútbol porque va a ser un... Y no tiene nada de malo, me estoy yendo al fútbol, claro. Si es que te pones a conversar y dices, no, chévere, ándate al fútbol. Pero puede interpretarlo mal. Entonces, no, para evitar ese posible conflicto, le digo que me quedo trabajando. Exactamente. Es justamente que estás esperando que la otra persona va a reaccionar mal, cuando probablemente no lo va a hacer. Pero eso tiene que ver con mis expectativas de mí mismo que las proyecto en el otro. Si yo no lo pensaría, entonces la otra persona tampoco lo pensaría. Pero si yo lo pensaría, por tanto, la otra persona también lo pensaría. La aceptación social está implícita. Yo necesito que me acepten. Eso nos pasa a los latinoamericanos. En Ecuador nos pasa. En Europa es un poco más abierto el asunto. Digamos, sí, más abierto, diríamos. Porque ellos, si es que no les gusta algo, van a decir, no me gusta. Y ya. Y, si no no estoy irse a algún lado, lo va a decir, no me voy. Por esa razón es que la infidelidad en países europeos no se entiende como la entendemos en Latinoamérica. En Latinoamérica somos más, entre comillas, chéveres para llevar por aquí, luego por acá y luego por allá, pero no somos leales. En cambio, en Europa sí hay infidelidad, pero es una infidelidad un poco más directa. Ok, yo lo voy a hacer y ya. Y si es que estoy un tiempo, entonces voy a decidir por esta persona o por esta otra persona. Y ya. Pero nosotros no, nosotros tenemos esta virtud de ser más chéveres, donde nos llevamos, donde tratamos de generar una relación social más linda, más acepta a nosotros y también generar a las otras personas un estado de que espero que no te sientas mal. Y ahí
podemos terminar mintiendo. Tenemos una llamada en este momento. Eduardo Núñez, desde Cumbayá. Hola, Eduardo. Gracias por llamarnos. Adelante. Buenas tardes. Te escuchamos. Bueno, primero una pequeña apreciación. Por favor. Las mentiras no solamente se dan en el asunto familiar y social, sino también en los negocios. Por ejemplo, en el negocio hay un dicho popular que dice: el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Entonces, hemos perdido, ya no somos una gente sensible, no valoramos, no reconocemos el esfuerzo ajeno y mentimos. Lo que en este momento interesa es la plata. E incluso en la situación de parejas también se da eso. Por ejemplo, yo afronté una separación con la madre de mis hijos, sus hijos. Yo busqué psicólogos, terapeutas familiares, pero lo único que me dijeron es: aquí te vamos a preparar o para reconciliación o para separación, cuando yo necesitaba es fortalecerme mi corazón y mi mente. Entonces lo único que yo creí y que me ayudó fue tratar de estar en la palabra de Dios, estar en las iglesias, sin que eso signifique que yo me haga hermanito, no. Lo que yo buscaba era señales para poder llevar mi vida a lo bien. Y aún así, después de esa situación, yo en mi vida empresarial, yo confié en gente y me estafaron. Gentes que se dan de una imagen de empresarios exitosos, de buenos padres de familia, de decentes. Entonces, ahorita estamos en una sociedad mentirosa. Mentira en la casa, mentira en la calle, mentira hasta en la misma política. Entonces yo creo que vivir eso, solamente uno tiene que estar muy atento a la situación, ser muy cauteloso, porque la gente no va a cambiar. Y tampoco nosotros podemos cambiar a nadie. Es interesantísimo lo que dices. Te agradecemos por la comunicación. Vivimos en una sociedad mentirosa, dice Eduardo. ¿Esto será cierto? Puede ser confabulado debido a las cosas que nosotros creamos de expectativas, quizás puede ser en una institución educativa, quizás en la familia, quizás creemos en estas ejemplificaciones de la universidad, por ejemplo, que uno va y asiste y quizás no es tan complicado, pero luego vas y te das cuenta que es realmente difícil, no está cumpliendo con tus expectativas, quizás tú lo ves como una mentira, pero quizás así está funcionando, ¿no? O en el ámbito familiar, por ejemplo. Tú vas a algún lugar y quizás te dicen: sí, el lugar es maravilloso, tiene 8 piscinas, tal vez puedes crear ahí un lugar de juegos y etcétera, pero vas y es totalmente lo contrario. Te baja la expectativa, tú te sientes molesto porque piensas que te están mintiendo o que te están estafando. Entonces, de cierta manera, no hay que verlo como que vivimos totalmente en una mentira, sino darle también un granito de arena a la sociedad y verle también las cosas positivas que existen. En todo lado vamos a encontrar cosas feas, bonitas, mentiras, cosas acertadas, pero nosotros le ponemos ese brillo por donde nosotros vamos caminando. Entonces, cambiar la expectativa y cambiar también la mentalidad de la gente ayuda muchísimo. Y el cambio empieza en nosotros mismos y en nuestros hijos, o en los que tenemos inmediatamente cerca, ¿no? Hacer un ejercicio todos de transparencia. Vamos a darle paso a Jorge Vallejo, que se encuentra en el Cantón Palora. Esto es en la provincia de Morona, Santiago. Muy buenas tardes, gracias por llamarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Buenos temas todos los días se escuchan. Por eso estamos también aquí pendientes. Gracias. Mire, sobre esto de los pretextos o las mentiras, a veces también sí es necesario, ¿no? Al menos cuando, digo usted, en la pareja, digamos, no existe comprensión, tanto el uno o el otro tienen que hacer uso de esas mentiras, tal vez para evitar inconvenientes, pero cuando hay confianza no hay necesidad de mentiras, ¿verdad? Entonces uno, por ejemplo, al menos yo no tengo esos inconvenientes, pero en ciertos casos sí es necesaria una mentira, hasta para evitar cualquier inconveniente, evitar algún problema con el vecino, con el amigo, con familiar o tantas cosas. En ese sentido quería yo dar este criterio, no sé cómo los señores que están ahí, panelistas, me aconsejen o me den la respuesta o la idea. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy importante lo que usted dice, ¿no? En estos acuerdos que hacemos con el otro están ahí justamente los límites de nuestra relación. ¿Hasta dónde puedo yo avanzar de tal forma de que tú no te molestes?
Quizás hay que tomarlo en cuenta en función de las consecuencias. Exacto. No es lo mismo que yo mienta diciendo, no, ya llega en 10 minutos una persona, o cuántos habitantes somos en el Ecuador, y yo digo 10 millones, porque no sé, ya. Esta es una mentira intrascendente. Ahora, hay mentiras que son trascendentes, y esto tiene que ver con la intencionalidad. Si es que no estoy aquí, dile que no estoy, ya más luego le llamo y nunca más llamamos. O llamaron o escribieron y sí te envié el correo, pero nunca te llegó. Que son mentiras cotidianas, pero que no tienen un nivel de trascendencia. Pero sí hay cuestiones trascendentes. Sí, mentiras son mentiras siempre, pero hay cuestiones de comportamiento y de trascendencia, de consecuencias, donde hay que también medir, y esos son los límites que ponemos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cuáles son mis intenciones? Si la intencionalidad es dañar, es abusarme de otra persona, pues entonces totalmente censurado. No que no sea censurada el otro tipo de mentira, pero hay que reconocer que es una cuestión social y humana. No podemos evitar, y partamos de eso, porque si queremos erradicar la mentira y decir, no sé, yo nunca más voy a mentir, quizás ya estamos mintiendo de entrada. De entrada, por supuesto. Habría que ver caso por caso, y eso, por supuesto, es muy complicado. Yo quería volver al tema de la sociedad mentirosa, y es que vemos también, gracias a una llamada pudimos notarlo, recibimos publicidad mentirosa en todos los momentos. Vemos carteles en los que vemos cuerpos esculturales mentirosos, todo hecho a base de mentiras. Entonces, si es una estructura, una sociedad hecha a base de una estructura mentirosa, ¿eso nos puede afectar ahora a nosotros? ¿Y a qué edad puede ser que más nos afecte la mentira? Bueno, mentimos desde que somos bebés, ¿no? Al momento del llanto y de atraerle a la mamá a que le dé el biberón o a que le amarque. Entonces aprendemos este tipo de actuar incluso cuando vamos creciendo. En la adolescencia es donde más se genera esta parte del mentir, debido al que estamos en contacto con el otro, al que estamos descubriendo, quizás salimos y a los papás no les gusta, entonces generamos este tipo de mentira. Se dice que en la adolescencia es donde más se miente, sin embargo, creo que esto va en el transcurso de toda nuestra vida, porque desde que somos pequeños quizás mamá dice, no, dile que me llame después, o dile que me estoy bañando, y cosas así. Entonces el niño, como en su adaptación lo ve de una manera natural, va a ser lo mismo en el colegio, no traje, me olvidé la tarea, o le traigo mañana, y empieza esta negociación. Sin embargo, las mentiras nos pueden generar desilusión siempre, porque nosotros lo generamos de una manera tan certera, y al momento, como se dice, no hay crimen perfecto. Entonces quizás lo creemos y lo valoramos y decimos, sí, esta persona me está diciendo la verdad, y quizás después de unos 5 o 10 años nos damos cuenta que era totalmente falso. Ahí viene la desilusión. Incluso muchas personas se deprimen al darse cuenta que una persona que tanto amaban les ha mentido durante muchísimo tiempo. Y a los niños particularmente eso les puede determinar, ¿no? El tema de la desilusión. Por eso, si usted no puede cumplirle algo a un niño, no le diga. No le diga. Es muy complicado cumplir con eso también. Pero hay una cuestión también, ¿por qué continuamos mintiendo? Porque es cierto, desde niños aparece la mentira y entonces lo hacemos. Pero ¿por qué continuamos mintiendo? Porque tenemos una zona en el cerebro encargada de darnos recompensa. Si es que esa zona nos da recompensa, el cerebro va a pedir más y va a volver a hacerlo. Y esto no sucede en los primeros años de vida. Si me da resultado que al llorar vienen corriendo, voy a volver a hacerlo. Y así continuamos incrementando. Y como continúa dándonos resultados cuando somos niños, cuando somos adolescentes, luego entendemos que esa es una forma de tratar con mi sociedad circundante. Entonces, lo más importante es recordar que en un momento de la vida tiene que haber un estado donde ya no funciona esto. Y cuando no funciona, dejo de mentir. Porque mi cerebro me lo dice, ya no me está dando resultado. Existen los mentirosos compulsivos, ¿y qué tal si hablamos un poco de ellos después de esta llamada? César Augusto, bienvenido. Muchísimas gracias por llamarnos, César. Adelante. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta y antes felicitar por el programa, que me parece muy interesante. Gracias. Bueno, la consulta es la siguiente. Más o menos hace unos 8 o 9 meses sufrí el abandono, digamos, de mi exesposa y luego el posterior divorcio. Luego de 13 años de haber tenido una relación de matrimonio, yo considero que fue un engaño durante todo ese tiempo, o una mentira.
ha pasado el tiempo y he logrado superar muchas de las cosas, entendiendo que de pronto no fue amor o no fue amor sincero. Pero lo que sí no me permito es como que perdonar, porque pienso que, alguien que hace una cosa de ese tamaño, pues no merece perdón. Y yo ni siquiera puedo mirarle a los ojos de buena manera. Y me gustaría, pues, preguntar cómo manejar esa situación a la actualidad. César, muchísimas gracias por tu inquietud, por conectarte con nosotros. También abre un ámbito importante en la conversación, en la parte del perdón. Es importantísimo también perdonar. Creo que liberarse, uno es poder perdonar, pero ¿cómo perdonamos? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Cómo puede hacer él? Sí, muchísima gente, como dice César, no tiene todavía esa potestad de perdonar al otro debido al sufrimiento que generó esta pérdida. Sin embargo, yo les sugiero que pueda tomarse este luto, entre comillas, que realmente procese todo esto, que pueda sacar de esta relación momentos lindos que debió haber vivido y que se tome ese tiempo tranquilamente. Si es que puede asistir a terapia, también sería bastante productivo, porque de esa manera podrá canalizar ese sentimiento de dolor, este sentimiento doloroso, y después con el tiempo él sentirá que ya es hora de perdonar. El perdón, quizás no borremos de nuestra mente el dolor, el sufrimiento, pero sí podemos recordarlo sin ese dolor tan latente. Al momento que uno perdona, se libera, también se perdona a uno mismo, y el sentir eso es bastante gratificante. Entonces, que se tome ese tiempo de luto, que realmente ojalá pueda asistir a la terapia y que realmente pueda perdonar algún momento, sí sería muy importante. La música nos indica que tenemos que hacer nuestra última pausa, pero al regresar, ¿qué dice la gente sobre este tema? Será importante ver estos mitos y verdades que tenemos a manera de conclusión en este espacio, Arturo. Salvo en 5 minutos, también es mentira, por si acaso. No, venimos de un momento. En 12 minutos, en este caso. Venimos ya. Hablamos y le invitamos a usted también, intentemos ser transparentes, intentemos no decir mentiras desde la más pequeña hasta la más grande, por supuesto. Les invitamos siempre a decir la verdad. Les prometo que su vida va a ser más sencilla, más fácil, no va a tener que acordarse de sus mentiras y por supuesto entonces no va a caer en ellas. Vamos a nuestro segmento, se dice que, pero antes rápidamente quedaba planteado el tema de los mentirosos compulsivos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los identificamos? Es difícil identificar a un mentiroso compulsivo, porque dicen también, para ellos es la realidad, como ustedes decían, ellos no están mintiendo, al resto le mienten. Empecemos con usted, doctor, y luego usted también quisiera que me diga algo respecto a esto. La compulsión es un acto que viene posterior a la obsesión. Y la obsesión es que, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Y con estos pensamientos intrusivos que me llegan y que yo no los quiero que no los quiero tener. Por tanto, termino haciendo una compulsión. La mentira como compulsión es una reacción a este pensamiento previo. Puede ser de aceptación, puede ser de autovaloración, puede ser de cuidar a los demás, también en el caso de mujeres. Pero la compulsión siempre es una evitación de un pensamiento previo. Así es que, si es que se está mintiendo por evitar el pensamiento previo, que puede ser me siento mal, la compulsión es una evitación que va a llevar a cuestiones terribles, catastróficas en muchos casos, porque estoy haciéndolo de manera patológica ya. Exacto. ¿Y el mentiroso compulsivo es peligroso? Sí, porque al momento de generar esto de ser mitómano, entonces puede generar un malestar en la familia y hacia uno mismo. Yo he tenido casos de pacientes que al momento de hacer una mentira muy grande, después con el tiempo empiezan a sentir una culpabilidad extrema, ¿no? Algunos han intentado suicidarse y hay que generar este tipo de encarrilamiento a estos pacientes. Incluso se sugiere que si desde pequeñitos los niños empiezan con estas mentiras, tienen que llevarlos a la terapia para que de grande no pueda surgir un problema mucho más intenso, ¿no? Importantísimo. La verdad os hará libres. Exactamente. ¿Será cierto? Así es. Es cierto. Vamos a ver, nuestro segmento se dice que, doctor, empezamos con usted, por favor, veamos qué nos dice. El primero se dice que de la tarde nos propone. Se dice que todo el mundo miente. Cierto. Todo el mundo ha mentido o miente. Y mentirá. Y mentirá.
Aun cuando se diga yo no miento, el solo hecho de decir no miento ya es una mentira, porque el ser humano está hecho para vivir en sociedad, y para vivir en sociedad necesitamos un nivel de honestidad por debajo del 100%, porque si no podríamos ser muy ofensivos, y principalmente en sociedades como la nuestra, que somos muy susceptibles a ciertos pensamientos de rechazo. Así es que mentimos, sí, de alguna manera, aunque sea con la mirada. Por supuesto que sí. A ver, nuestro segundo 6 de aquí de la tarde nos propone: ¿las mujeres detectan mejor las mentiras que los hombres? ¿Tienen ese sexto sentido para detectar mentiras? Creo que las mujeres somos un poco más afín a los detalles, ¿no? Por ejemplo, quizás si viene el novio, el esposo, el amigo y empieza a titubear o empieza a mirar al techo, se coge las manos, quizás mueve o suda. Entonces ahí quizás la mujer es un poco más detallista para detectar estas microexpresiones. En cambio el hombre quizás dice, está hablando normal, natural, pero la mujer es un poco más detallista para ver Entonces este esta tipo es una de apreciación cierta, real. Muy bien, veamos qué nos dice nuestro tercer. Se dice que en la tarde se dice que si traiciona una vez, traiciona dos veces. Esa es una buena pregunta. Totalmente cierto. No hay manera de salirse de ese parámetro. Ahora, si es que traiciona una vez, pero sigue un proceso para mejorarse y para reconocer por qué sucedió, entonces tiene la posibilidad de que no suceda otra vez. Sin embargo, hay que reconocer los patrones conductuales. Hay una frasecita que es patrón conductual recurrente en el tiempo. Si es que tiene la palabrita recurrente, si es que es conductual y si es que es un patrón, entonces va a suceder por toda la vida, no importa la cantidad de terapias que vaya. Así es que si sucedió una vez, puede ser que no ocurra siempre y cuando se lo trate. Y si es que no es un patrón recurrente en el tiempo. Entendidísimo. Nuestro último se dice que, a ver qué nos propone. Dice, una traición no merece perdón. ¿Será tan así? Creo que no. Yo creo que las personas a veces pueden enmendar las cosas negativas que han hecho, y que realmente la confianza que le presta a la otra persona puede remediarse si realmente ha hecho algo negativo en el pasado. Entonces no cerrarse mucho. Muchas personas son herméticas y piensan que el perdón, o que quizás no pueden perdonar, quizás no pueden continuar, pero yo les invito a que con la terapia realmente puedan darse cuenta que sí hay cómo cambiar. Muchísimas personas han cambiado, han continuado con su hogar, son muy felices. Entonces no cerrarse mucho a eso, porque realmente sí es posible. Entonces hay que perdonar y sentirse bien con uno mismo y transmitirle esa felicidad a la familia y a la persona con la que está. Vale. Y no normalizar tampoco el hecho de mentir, ¿no? O sea, la mentira, como hemos visto a lo largo de esta hora de programa, la mentira es mentira. La mentira es mentira. Y hay que evitar lo más posible caer en este tipo de juegos en los que pues puede ser como una bola de nieve, ¿no? Esta comparación es muy interesante. Una mentira lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, y ya cuando sucede algo muy catastrófico, como usted decía, pues ya no hay salida. Exactamente. Y hay que recordar que sí es verdad que los seres humanos tenemos este nivel de honestidad al 60%, 70% u 80%, 90%, que es lo que necesitamos para relacionarnos, porque si no seríamos unos robots que decimos las cosas de frente y haríamos daño. Pero lo más importante es la intencionalidad que tenemos. ¿Cómo se dice? Más ¿qué hay allá detrás de una mentira? ¿Qué hay detrás? No es tanto el cómo se dice, porque yo puedo decirlo muy directo, pero la intencionalidad es ¿qué me motivó? ¿Cuál fue mi motivador para llegar a decir esta mentira? Porque si mi motivador para llegar a esta mentira no tiene unas consecuencias terribles, a lo mejor es parte de la cotidianidad. Pero si mi motivador fue hacer daño, eso es lo que hay que cuidar y hay que cortarlo de raíz. Gracias a Mauricio Batallas, terapeuta familiar sistémico. Anita, para el cierre, tal vez un ejercicio rapidito en el que pues podamos poner a prueba nuestra transparencia, nuestra honestidad. Siempre tratar de ver hasta de a poco, ¿no? El hecho de decir, esta vez voy a medirme con esta mentira, y después se va haciendo mucho más sencillo. Quizás nos cueste un poquito, pero sí es posible. Entonces, ese es un ejercicio que hay que empezar a hacerlo desde hoy. Ana Lucía Carrión, también psicóloga clínica, su presencia en este espacio es muy valiosa, creo que hemos dicho cosas muy interesantes. Lindo programa, Arturo. Por supuesto que sí, gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla, siempre decimos que son importantísimos sus aportes en este programa, lo fueron, pusieron sobre el tapete cosas que seguramente se nos hubieran ido. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, nos despedimos, no sin antes invitarles al programa del día de mañana. Y que estamos ahorita con nuestros expertos, podríamos aprovechar la mejor edad para disfrutar de la sexualidad, doctor. ¿Cuál será? La mejor edad
cuando estamos conscientes de esa sexualidad, de que somos seres sexuados, de que tenemos una sexualidad que nos atraviesa por toda la vida. Y eso depende del tiempo. ¿Qué me ponen? Entre los 30, los 40 y yo diría que hasta los 60 años. Es una buena edad. Anita. Buena edad. Fantástico. Sí, de igual manera cuando uno ya se siente con esa compatibilidad de la pareja, de que realmente no solo es por placer o por disfrutarlo, sino porque realmente te vas a encontrar y vas a encontrar un vínculo con esa otra persona. Entonces la sexualidad se puede vivirla en una adultez Es también adulta. complicidad, ¿no? Y que no es tabú y no es misterio. Exactamente. Así que dejamos planteado el tema para mañana. Les Sexualidad. invito a poner Canal 7 mañana a las 12 en Perfecto. punto. Y le invitamos también a usted, amiga, amigo televidente, a que haga lo mismo. La cita es a esa hora. Por supuesto que sí, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Ya viene el equipo.